Hola, hoy vamos a aprender a hacer el material Montessori, que recordemos que una partecita del material que hizo María Montessori estaba dedicada al desarrollo perceptivo. ¿Y qué es eso? Pues es el desarrollo de todos los sentidos. Entonces, ¿qué pretendía María Montessori con este material? Pretendía que los niños tuvieran mucha agudeza visual, mucha agudeza auditiva, gustativa, olfativa, táctil, a nivel de piel, pero también su material servía para detectar problemas visuales, auditivos, de cada uno de los sentidos. Y esto hacía pues que tenga esto hace que tenga mucho valor. Entonces vamos a empezar ahorita a ver qué materiales tenía ella para el desarrollo visual, para la agudeza visual. Bueno, entonces voy a empezar mostrándoles un material que es el juego de parejas. El juego de parejas tiene los colores primarios, los colores secundarios y añadió el café, el blanco y el negro. Bueno, estas parejitas que les voy a mostrar, yo las tengo en cartón paja de 10 por 10, vienen forradas en papel silueta, ¿sí? Pero también podría ser que el cartón paja se pintara. Sin embargo, no recomiendo mucho pintarlo, sino comprarlo ya de colores, porque el cartón paja viene de colores y a veces las témperas o las pinturas se salen y las manitos de los niños se manchan. Entonces, la mejor idea es usar papel silueta o papel iris para hacerlos. Bueno, vamos a mirar en qué consistía el juego. Resulta que María Montessori repartía las fichitas de estos juegos a los niños y cada niño pues tenía su número de carticas dependiendo de la cantidad de integrantes del juego, y ellos iban sacando sus parejas y decían mi pareja amarilla, ¿sí? Y la sacaban y así sucesivamente, y luego con los niños se empezaba como cuando uno dice robar cartas. Cada uno tiene sus fichas y uno, por decir algo, tomaba la del compañero de al lado y miraba si tenía la pareja. Entonces sale mi pareja roja, ¿sí? Entonces los niños van trabajando los nombres de los colores y van haciendo sus parejitas. El niño que primero se descarte, pues es el primer puesto, luego el segundo puesto, hasta que todos los niños hubieran hecho, pues, terminada de hacer todas las parejas de colores. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, este material, por ejemplo, sirve para detectar problemas visuales. Ustedes saben que hay personas que son daltónicas, entonces ven los colores de otro color. El rojo lo ven verde, el verde lo ven rojo y así. Bueno, entonces uno puede de pronto detectar ese tipo de cosas. Hay niños, por ejemplo, que pues son casos raros, pero los hay, que ven en blanco y negro porque tienen alguna lesión en la parte de los conitos y bastones al interior del ojo que hace que no puedan ver los colores y ven es la intensidad del color, si es muy oscuro o si es más claro. Entonces para un niño estas dos fichas pueden ser iguales. Entonces si yo veo que unos niños me entregan unas fichas y yo les pregunto si estas dos son azules o si estas dos son moradas y me dicen que sí, pues tengo que empezar a seguir indagando a ver qué pasa. Es diferente cuando el niño se está aprendiendo los colores, entonces estas tarjeticas también me sirven para los nombres de los colores con los más pequeñitos. Entonces yo le puedo decir, pásame la tarjeta amarilla.
o pásame las tarjetas, o tráeme algo amarillo que encuentres aquí en el salón, o el color, mira tu cartuchera y búscame el color amarillo. Entonces, si a un niño le muestro esto y me trae, no sé, una ficha, algo que no corresponde al color, pues esos ya son como pequeños indicios de que algo no está bien. Ahora, puede ser que si yo no le muestro nada, que ese es un error, y yo digo, tráeme algo amarillo, y el niño como no se sabe los nombres de los colores ni sabe cuál es, pues él va ahí y coge cualquier cosa y me la trae. Entonces yo no puedo decir, me trajo, le pedí amarillo y me trajo esta cosa que es café, está mal de la vista. No, toca que sea algo reiterativo y siempre procuremos al comienzo dar el nombre del color y dar el referente, mostrarlo. Bueno, este es uno de los juegos de parejas, pero María Montessori también tenía el dominó Montessori. El dominó, entonces vienen las fichas con los colores que les dije, amarillo, azul, rojo, verde, anaranjado, morado, café, blanco y negro. Entonces vienen las fichas que son dobles, por decir amarillo, amarillo, luego el amarillo con el rojo, el amarillo con el naranja, el amarillo con el café, pero pues viene la ficha completica. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues María Montessori no le llamaba a las maestras, sino tutoras. Entonces la tutora pues los ponía a trabajar mucho en el piso. A María Montessori le gustaba el piso, en el círculo Montessori, que es sentar a los niños. Los salones de ella pues eran redondos y tenían un círculo en el centro delineado donde ellos se sentaban y compartían y bueno. Entonces, sobre el piso hacían su gigante, porque eran fichas, todo era grande, entonces todo era un dominó gigante y los niños iban colocando las fichas según el turno, como se juega un dominó de punticos, igual, pero acá era de colores. También tenía la lotería, entonces digamos que en la lotería había 6 colores diferentes, pero a diferencia de, de esto, eran los mismos colores pero en distintas tonalidades. Por decir algo, supongamos que a mí me tocaba este cartón. Entonces, tengo que mirar, la tutora decía, ¿quién tiene este verde? Y pues si era verde claro, verde oscuro, verde limón, verde, bueno, las distintas tonalidades, el niño decía, yo, ¿sí? Y el niño podía coger la ficha y mirar si sí era o no era. Entonces, eso también iba desarrollando la agudeza visual. Estas loterías de colores, entonces, también permitían que el niño comparara y mirara si el morado que estaban mostrando era realmente el tono que él tenía en su cartón o si pues no correspondía. Bueno, tenía el juego de las tablitas de Gradé. ¿Qué es eso? Entonces tenía estos colores que les he comentado, pero iba, por ejemplo, el rojo oscuro casi negro, del rojo oscuro casi negro hasta llegar al blanco, pasando por el rosado, todos los tonos de rojos hasta pasar por el rosado y llegar al blanco. Cada secuencia de color de degradé tenía 38 tablitas, entonces los niños tenían que ir y colocarlas en el piso, las tablitas,
de acuerdo a los tonos, a los tonos, cuál va primera, cuál va segunda, y eso pues también ayuda a desarrollar mucho la vista. Este era el juego de grade, y así con cada color, el verde oscuro, el azul oscuro, todos muy muy oscuro, casi negro, hasta llegar al casi blanco. Bueno, tenía también papeles, lanas, hilos y cantidades de materiales para que el niño los organizara por colores, para que viera las tonalidades, para que él grabara a nivel cognitivo, a nivel cerebral, esos tonos, carreteles de hilo. Y aquí les voy a contar una anécdota. Yo tuve la fortuna de ser alumna de Victoria Bocio. Ella fue la primera psicóloga que tuvo Colombia, y pues cuando yo la conocí ya era muy viejita, pero fue docente mía, estudié en su institución, y ella alcanzó a conocer a María Montessori cuando ella era joven. Entonces ella dice que era invierno, que estaban en Italia recorriendo las casas de I Bambino, que así se llamaban los centros educativos, aunque creo que no era en Italia, sino estaba como que en Inglaterra, porque María Montessori pues salió exiliada de Italia, como les conté en el anterior video, y se fue y se radicó en Holanda. Pero en esa oportunidad Victoria Bocio nos contaba que ella llevaba en el abrigo un hilo enredado de color azul, y entonces que cuando estaban paseando por la institución, conociendo las instalaciones y el método y todo, María Montessori le mostró que tenía una hebra de hilo enredada, y la cogió. Y entonces llamó a uno de los niños y le dijo que por favor, le mostró el hilo y le dijo que le trajera un hilo de ese color. Y le entregó a Victoria Bocio la hebrita de hilo y le dijo que no la botara. Siguieron por la institución conociendo, y al ratico llegó el niño con el carretel de hilo, y ella pues le hizo señas de que se acercara y trajera el hilo que tenía, y cuando lo pusieron sobre el carretel de hilo era el color exacto. Entonces ella nos decía que la agudeza visual era muy buena, porque yo, por ejemplo, alguna vez hice un edredón en tejido, y el día que fui a comprar una lana de ese tono, pues yo no llevaba el hilo, entonces yo miré todo y dije, esa es, y me la pasaron, sí, esta es, y me llevé una madeja. Cuando llegué a la casa ni se parecía al color del edredón. Me tocó después ir con el lana que yo tenía y decir que me había equivocado el color, y que me vendieran la que era. Entonces a nosotros nadie nos desarrolló la agudeza visual, ni auditiva, ni nada. Pero bueno, entonces estos son algunos de los materiales que les cuento que tenía Montessori para trabajar el desarrollo visual. Ahora vamos a hablar del desarrollo auditivo. Bueno, en este sí que María Montessori se especializó mucho, tenía muchísimo material, y cuando yo estaba estudiando a mí me tocó hacerlo. Tengo mis primeras cajitas. Ella tenía, bueno, primero el material de ella era en rojo y azul, porque en esa época ella había hecho como un estudio de cuáles eran los colores preferidos de los niños, y en ese entonces era el rojo y el azul. Sin embargo, cuando yo estaba estudiando, mi profesora nos dijo,
no necesito que lo hagan en esos tonos, sino pues en el que ustedes quieran, pero dos colores. Y yo conseguí unas cajitas, estas cajitas, y las forré en unas en color azul y las otras en color amarillo. Bueno, resulta que las cajitas de Montessori pues obviamente eran en madera, eran grandecitas, no tan pequeñas como estas, y estas tenían que jugarse, pues se jugaban en grupo y también de manera individual. Entonces, bueno, yo hice mis cajitas. A ver, la condición es que en la serie de cajitas azules, cada cajita tiene un sonido diferente. Y en la serie del otro color, cada cajita tiene el sonido que le correspondiente a la otra cajita. Es decir, por ejemplo, esta cajita no suena mucho, pero bueno, no sé si alcanza. Busquemos una que suene más. Esta cajita debe tener su sonido en el color amarillo. Entonces vamos a buscarlo. Acá está. Entonces, una vez que los niños han encontrado la parejita, entonces se ponía una sobre la otra. Entonces, el niño de pronto no se escuchan bien y entonces se van haciendo pues las parejitas. Se van haciendo las parejitas. Eso es a nivel grupal. Entonces los niños uno les va diciendo cuál suena igual a esta, o cuál canta como esta, cuál cajita canta igual a esta. Y entonces los niños, esa sí, esa no, bueno, en grupo, ¿sí? Pero la idea también es que individualmente los niños tengan su material y ellos puedan hacerlo solitos hacer el sonido y ponerlo, encontrar sus parejas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estas cajitas, con estas juego de parejas? Pues resulta que otra manera de jugarlo es repartirle a cada niño, a unos las cajas azules, en el caso de Montessori, y las cajas rojas a otros, y todos hacen sonar su sonido, pero se tienen que ir a buscar al compañero que tiene el mismo sonido que a él le tocó. Entonces es abstraer dentro de todo ese ruidaje cuál es el que tiene el sonido igual. Entonces ahí estaba también todo un trabajo auditivo. Bueno, esas son unas cajitas. En otro material, ¿sí? Hizo también los degradé de sonido. ¿Y qué es el degradé de sonido? Puedes organizar. Entonces yo acá tengo unos tarritos que en mi época eran de rollos de fotografía, de cámaras de fotos. Ahí venían los rollos para fotografía. Entonces conseguí esos frasquitos y a cada frasquito había que colocarle un sonido diferente, pero que además se pudieran organizar sonando del que suena más bajito al que suena más duro, o viceversa, del que suena más duro al más bajito. Entonces,
están decorados, yo les había puesto una calcomanía de lorito. ¿M? Y entonces se iban haciendo sonar para ver cómo cantaba cada pajarito, en mi caso que eran pajaritos, y luego que todos cantaban, había que mirar cuál cantaba más duro y cuál cantaba más bajito. Y luego empezar a organizarlos y ponerlos en el orden. Entonces ahí ya quedaban organizados los sonidos. Bueno, cuando yo hice este material, entonces uno cuando está estudiando siempre reniega de las tareas. ¡Ay, no, pero qué cantidad de cosas! Pero no, ¿por qué nos hacen hacer estas bobadas? No sé qué. Y igual que muchos de ustedes seguramente no le veía como tanta la importancia. Sin embargo, cuando ya estaba trabajando, me tocó una chiquita, estaba yo con el curso jardín de 4 años, me tocó una chiquitina que siempre peleaba por sentarse en la mitad. En el colegio donde yo trabajo, el salón es redondito, entonces hace el estilo Montessori, y yo estaba, siempre ella se sentaba en la mitad y peleaba, pero la niña tenía problemas del lenguaje, entonces ella hablaba todo a tieto, y yo casi al principio no le entendía nada. Bueno, pues un día que estábamos, yo usaba mucho este material para cuando veíamos la unidad del cuerpo humano. Entonces trabajábamos centros de interés en esa época, y cuando yo veía el cuerpo humano llevaba mi material Montessori y lo ponía en una mesita, y en otra mesa ponía el muñequero, en otra mesa títeres, en otra plastilina, en otra cuentos, en otra material de construcción y yo iba rotando esos materiales. Esa nena que yo les cuento estaba cerquita mío porque además era súper inquieta. Entonces yo la tenía cerquita para como controlarla un poco. Y un día, ella cogió estas cositas, estos materiales, y ella pues claro, había visto cómo se jugaba y todo eso, pero empezó a hacer tanta bulla que ya yo volteé como para decirle que ya, que no haga tanto escándalo, y la niña estaba completamente absorta, como a escuchar, y empezó como ella veía que se hacían parejas de un color y de otro, pues yo vi que ella cogió una y cogió otra cualquiera y las ponía de parejas sin que sonara igual en el otro color. Entonces yo me quedé mirando y pues me pareció como tan extraño. Entonces yo me paré y me fui, y ella cogía y las revolvía, como hacíamos en el salón, las revolvía y volvía y hacía lo mismo. Pero entonces yo me di cuenta que no estaba haciendo las parejas por el sonido, sino que era una cajita que sonaba diferente, no buscaba la igual, sino con cualquiera hacía eso. Y lo mismo cuando le cogía estas cosas, ella pues simplemente hacía como así y las ponía y ya. Entonces en un descanso la cogí y me puse a preguntarle si sonaba igual, y me di cuenta que no, que ella no asociaba bien las cajitas, y empecé a darme cuenta de muchas cosas, empecé a observar
Por ejemplo, yo para la parte de temperaturas, yo decía, por ejemplo, de espaldas al tablero, decían, por favor, Juanita, abre la puerta y todas se van a ir a tocar la puerta gris. En ese tiempo el colegio tenía una puerta metálica lejos del salón y la iban y la tocaban y pues era mágica porque cuando hacía frío era helada y cuando hacía calor pues se calentaba, entonces ellas venían y me decían, la puerta está caliente o está tibia o está fría, ¿sí? Y mientras ellas corrían a la puerta yo organizaba el salón, me ponía alguna cosa para iniciar clase o aparecía algo nuevo en el salón para la siguiente clase y ya todas venían pues cansadas y corriendo y respirando y bueno, ese día, uno de esos días, ella estaba como coloreando, yo no me acuerdo qué trabajo hacía, ella estaba concentrada y no se dio cuenta que yo mandé a que fueran a tocar la puerta gris. Y, y cuando yo volteé de borrar el tablero la vi ahí y entonces le hice así, pero me fui hasta allá y cuando ella vio mi mano en la mesa, le dije que ya todas sabían, que ya estaban era regresando, entonces ella se paró, salió corriendo, no fue hasta la puerta, se devolvió con el resto y ya yo empecé a ver muchas cosas y hablé con los papás y pues resulta que la niña no tenía, su problema no era de terapia del lenguaje, su problema era auditivo y simplemente hablaba como mal porque así oía. Entonces tenía un oído perdido y otro lo tenía con el 40% de audición. Entonces ahí fue que agradecí que me hubieran hecho hacer estos materiales porque yo decía, pero yo no, es decir, no les veía la utilidad. Desde entonces cambié los materiales y les voy a mostrar. Entonces, nosotros los vamos a hacer con cajitas de gelatina, entonces para que los sonidos sean mucho más grandes. Esta vez sí los hice rojos y azules en honor a Montessori y no hice 12 cajitas, no hice el juego de 6 sonidos sino de 12. Aquí yo tengo 12 cajitas y acá tengo 24, ¿sí? Entonces aquí toca que el niño escuche el sonido y luego lo busque en el otro color y vaya haciendo sus parejas. Entonces, desde entonces yo pongo mucho cuidado porque la niña, por ejemplo, hacía cosas como voltearme la cara. Cuando ella me iba, además que era súper avispada. Entonces cuando yo decía algo o ella quería contarme algo, yo a veces estaba contestando agenda o haciendo algo y ella llegaba y me volteaba la cara con la manito para que yo la mirara. Resulta que la niña había aprendido a leer los labios y por eso se sentaba siempre de frente y si yo no la veía, ella creía que yo no la oía. Entonces cuando yo me volteaba, ella le ponía atención, ella ya se iba tranquila. Si yo le decía, yo te estoy escuchando, cuéntame, ella no, hasta que yo no la miraba. Entonces tener cuidado con eso. Bueno, aparte de eso, María Montessori pues tenía el juego del silencio. El juego del silencio es que es un minutico de silencio y mientras que estamos en el aula o en el sitio donde estamos, vamos en ese minuto a escuchar todos los sonidos que se encuentran en el medio ambiente. Entonces, si alguien tosió, si timbraron, si pasó un avión, si pasó una mosca, si alguien movió una silla, lo que sea. Era un minuto y quedarse todo el mundo en silencio. En esto, entonces, ya
Cuando pasa el minuto, los niños empiezan a contar qué escucharon y se les pide que solamente, ¿quiénes escucharon, por ejemplo, el avión? Entonces, ¿quiénes escucharon el timbre? ¿Quiénes escucharon que alguien tosió? ¿Quiénes escucharon la mosca o lo que sea? Entonces, era algo así. Luego ya eran sonidos mucho más lejanos, entonces vamos a ver los sonidos de el exterior, de pronto los sonidos internos, y ya lo último era poco a poco se hacían esas actividades hasta que el niño era capaz de escuchar su respiración y ojalá escuchar los latidos de su corazón. Entonces estos niños aprendían a escuchar muchas cosas, tenía unos diapasones que tocaban, el niño los tenía que ordenar desde el sonido que dura más tiempo al que dura menos tiempo. Yo no tengo eso, tengo un triángulo, pero se parece a ese sonido, entonces hasta que yo lo toco, el sonido dura un tiempo, ¿sí? En el diapasón, pues, cada cosito se organizaba para que cada diapasón era eh, durante un tiempo determinado. Bueno, entonces también tenía campanitas que sonaban desde lo más agudo hasta lo más grave. Tenía fragmentos musicales, porque en ese entonces ya los niños escuchaban, ya existía la vitrola, bueno, no sé cómo era que se llamaba, una que tenía como una corneta así grande y se le daba cuerda, bueno, creo que era la vitrola, y ya se oía música, ¿sí? Música clásica, pues esos niños eran tan perceptivos a nivel auditivo que ellos sabían qué instrumentos componían esa melodía. Entonces ellos decían, esa melodía trae piano, violín, guitarra, oboe, bueno, los instrumentos que fueran. Entonces, pues María Montessori tenía unos materiales sumamente espectaculares para eso. Bueno, yo cambié los tarritos de sonido por tarritos más grandecitos. Entonces, hoy en día contamos con botellitas de juguitos, de eso, que las podemos disfrazar. Mis estudiantes hacen cosas hermosas, hacen politos, hacen conejos, bueno. Entonces uno puede decorar sus botellitas y ponerle los sonidos diferentes a cada una para poder ordenarlas, de las que suenan más pasito a la que suene más duro o viceversa. Entonces podemos hacer payasitos, muñequitas, angelitos, no, ustedes vieran todas las bellezas que me han presentado, es muy, muy bonito. Bueno, vamos a hablar ahora del sentido del tacto, pero antes de pasar a ese sentido, quiero aclararles que es normal que un niño hable a media lengua hasta los 2 años y medio, ¿sí? Pero ya a los 3, hoy en día, pues ya el niño debe hablar todo muy bien. Que hay niños que no hablan bien, es por consentidos que les hablan mal y él habla como les están hablando. Bueno, entonces vamos a ver el sentido del tacto. Para el sentido del tacto, entonces María Montessori tenía unas tablas gigantes, ¿sí? Que era el juego de áspero liso. Yo las tengo en pequeño, pues que la mano del niño pequeño quepa y que él pueda sentir si esto es liso o áspero. Entonces la primera tabla era liso,
La segunda tabla con lija era áspero. Entonces el niño iba hablando y diciendo áspero, liso. La segunda tabla, entonces la mitad era lisa y la mitad era áspera. Y la última tabla intercalaba entre ásperos y lisos. Entonces el niño iba pasando su mano, sus deditos, y iba diciendo áspero, liso, áspero, liso, áspero, liso, etc. Tenía también el dominó de texturas. Entonces, para eso ella se ideó un antifaz llamado el antifaz Montessori, pero era un antifaz que no dejaba ver. Entonces, cuando se ponían ese antifaz, los niños quedaban como cieguitos. Y la tutora les pasaba una tabla, como la lotería normal, y los niños iban tocando las texturas de las que les había tocado en la tabla, y luego extendían una manito. Y entonces la tutora decía, ¿quién tiene esta textura? Y se las hacía en las manitos a cada uno, y ellos con la otra manito buscaban si la tenían o no, y decían, es mía. ¿Sí? Entonces la tutora le volvía a dar que toque, y otra vez, ¿sí es tuya? Entonces decía, no, o sí. Bueno, igual cuando ya se acababa el juego de lotería, entonces ellos se quitaban el antifaz y ya visualmente podían ver si la lotería estaba bien o mal. Entonces, el sentido del tacto es un sentido muy importante porque le avisa a los niños, y no está en las manos, sino en todo el cuerpo, en toda la piel, en todos los órganos. Entonces, a medida que uno crece, va perdiendo los sentidos. Entonces, a medida que se es mayor. Los niños, por ejemplo, tienen sus sentidos mucho más desarrollados que los que nosotros los tenemos. Y por eso es tan importante trabajar esta parte para que esos sentidos los desarrollen al máximo y su agudeza sea cada vez mejor. Entonces, así como tenía el dominó de texturas, también tenía la lotería, y también tenía el juego de grade de texturas. Entonces, desde el liso hasta llegar al áspero, muy áspero, y así con diferentes elementos, y esos todos se jugaban con el antifaz Montessori. Bueno, también tenía para el desarrollo olfativo. Entonces, yo acá tengo un tarrito, en ese tarrito tengo unos frasquitos. Bueno, ella tenía una especie como de saleritos también, con tapa roja y tapa azul, eran en rojo y en azul, y en cada uno de los frasquitos colocaba aromas. Entonces, esos aromas estaban clasificados también en las botellitas, y eran tanto agradables como desagradables. Entonces, en el juego de frasquitos, no sé si se alcanza a ver en cámara, en el juego de frasquitos rojos, todos los colores todos los aromas eran diferentes, y tenían su pareja en los colores, en el otro color. Entonces, igual como las cajitas, pero esta vez con aromas. Entonces, como eran como saleritos, ella usaba como extractos naturales. Entonces, olor a canela, olor a rosas, olor a eucalipto, diferentes olores, y también olores desagradables como el olor a ajo, a cebolla, o pues olores que no son tan de pronto
agradables. Nosotros hoy en día podemos contar con diferentes hoy nosotros hoy tenemos muchos posibilidades de comprar esencias, entonces podemos tenerlas, un algodoncito impregnado de las esencias que querramos nosotros, y que el niño, al espichar un poquito, al destaparlos y hacerle un poquito así, pues va sintiendo si es, él va sintiendo el aroma y los puede ir organizando. De esto también venían los aromas, para que un solo aroma se organizara del que casi no huele a nada al que huele más fuerte. Bueno, en estos tarritos, que olvidé decirles, se deben decorar todos iguales, y lo mismo acá, porque si yo le pongo a este un osito, ya este un osito, ya este un patico, ya este un patico, pues el niño aparea visualmente, más no por el olor. Y lo mismo acá, si yo le pongo cada frasquito de un personaje distinto, ya sabe que primero es el gato, después el perro, el loro, el gato. Entonces no, tienen que ser todos iguales para que el niño se centre en la audición, en lo auditivo. Y para el desarrollo gustativo, ella tenía unos frasquitos, unos vasitos con tapa, como los bocapitillo que hoy tenemos, y echaba sabores, agua con limón para el para el ácido, agua con sal, agua con té, agua con diferentes sabores. Entonces los niños probaban, y luego con los ojos vendados, y luego probaban hasta que encontraban la parejita y la iban haciendo a un ladito. Entonces probaban. Yo cuando lo hago con vasitos desechables. A cada niño le pido que para cada niño preparo unos sabores, para que él tenga su propio kit y no tenga que estar probando en otros vasos de otros niños. Y hoy con mayor cuidado con lo que tenemos, que no podemos usar elementos que no son por lo de la pandemia. Entonces es importante trabajar mucho este material Montessori para desarrollar los sentidos, todos los sentidos de los niños. No olviden que es muy importante este material para que se puedan desarrollar todas estas cosas. Estos de la parte de sabor también se utilizan con el antifaz Montessori, que el niño no vea, porque pues el agua con limón se ve turbia, el agua con té para el amargo se ve amarilla. Entonces, para que el niño no lo haga visual, es probando. Uno le puede poner un pequeño pitillito a cada vasito, y que él vaya probando y buscando los diferentes sabores con agua, no sólidos. Bueno, espero que estas ideas les sirvan para trabajar la percepción y la agudeza de todos nuestros sentidos. Nos vemos en otro video.